Muy bien, buenas noches. Estoy a cargo del módulo Tecnologías de la Información y Comunicación y soy la doctora Sara Esther Aliaga Heredia. Bueno, muy lista y presta para compartir con ustedes experiencias, las que ustedes tienen y también las mías. Espero que realmente les sirva este módulo que lo he preparado con muchísimo entusiasmo, teniendo en cuenta que mi tesis doctoral más o menos variaba sobre este tipo de puntuaciones. Eso me ha permitido elaborar el material y el texto que tienen de apoyo. También la experiencia que he tenido alrededor de trabajar con tecnología en otro tipo de ámbitos, más allá de la pandemia, mucho más antes. Entonces, espero que realmente les sirva. La actualización que hice y preparé al programa también está referida en cuanto a los contenidos que teníamos en el programa eran un poquito antiguos. Entonces, esa partecita me ha permitido girar hacia nuevas visiones, lo que se está haciendo ahora. Me hubiese gustado muchísimo más completar con el tercer momento, que es lo que se tendría que hacer en una mirada prospectiva, pero por lo menos la actualización en función de las nuevas teorías. Ya no trabajar solamente con TIC, sino más me interesa a mí trabajar con TAC. Entonces, está más o menos el programa en esa visión. ¿Qué es? Queremos saber qué es. En el desarrollo de las sesiones vamos a descubrir y vamos a ver la visión que tiene esta propuesta. En cuanto a la metodología, yo les voy a pedir, por favor, no quisiera hacer un podcast, porque a veces estas sesiones de Zoom terminan siendo un video o un podcast. A veces me siento hablando y dando consejos sola. Me gustaría muchísimo si podemos compartir, preguntar, compartir experiencias que ustedes tienen, inquietudes que también tienen. Y si ustedes gustan, me pueden cortar en el momento que quieran. Entiendo también la limitación que tiene la tecnología. En las clases presenciales se puede visualizar las inquietudes que uno tiene mediante el lenguaje no verbal. La limitación de la tecnología no nos permite ver ese tipo de lenguaje no verbal. Así que si ustedes gustan y me cortan, no tengo ningún problema, no me va a molestar. Entiendo que es por la limitación tecnológica y mejor si compartimos y debatimos acerca de algunas posiciones. De hecho, el tema viene con algunas propuestas que tal vez puedan ser para algunos estar en contra de aquellas. Es debatible. La ciencia se construye constantemente. Entonces, en función de eso, voy a empezar primero por explicarles el material que tienen para que le den un buen uso a ese material, ¿no? Entonces, voy a empezar por compartir. Un momentito, por favor. Vamos a compartir mi pantalla. Cuando comparto material, generalmente, esto me olvidé, generalmente anulo mi cámara. ¿Por qué? Porque tiende a lentearse los procesos. Pero bueno, pues ahora sí, un ratito. A ver, volvemos. Ahora sí. En Bolivia tenemos parte también de mi investigación y no ha mejorado mucho con la pandemia. Tenemos uno del internet lento y con pésimo servicio, así que perdón, Denise o Daisy, por favor, no sé si me lo puedes silenciar. Dice, usted está como anfitrión, doctorita, entonces usted les puede silenciar. Ah, 107. ¿Esa compañerita? ¿Cómo se llama? mira que no me permite, che. Ahora sí, ya. Me llegó tarde. Muy bien. Les voy a pedir, por favor, que puedan controlar sus micrófonos. Sé que el manejar el celular a veces es muy delicado y apretamos lo que no se quiere, ¿no?
Hay unos aparatitos que sirven para colocar los celulares para este tipo de sesiones. Son muy útiles. Ok. Muy bien. Estoy compartiendo. Ya. Quiero explicarles el material que les he añadido. Les he añadido dos materiales que vienen en texto. El primero está denominado como guía de estudio. En realidad, en este material está cargado el programa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es bueno saber qué es lo que vamos a hacer, cuáles son las metas, las intenciones. Acá está desarrollado el programa. Incluye dos partes. El primer módulo, que es lo que vamos a ver esta semana, que es la parte teórica. Y el segundo módulo, que vamos a verlo la siguiente semana, que es la aplicación práctica de algunas herramientas. Como les dije, en los contenidos que a mí me presentaron, solamente me presentaron contenidos, pero la tecnología más que en la teoría se desarrolla en la práctica. Y teniendo en cuenta que ustedes pertenecen a un programa de maestría y doctoral, entonces es muy útil utilizar la tecnología para la investigación, para la educación, o sea, es mejor trabajar con TAC. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la siguiente semana. La siguiente semana tiene una serie de herramientas prácticas, algunas de ellas ustedes las deben conocer y algunas tal vez no, entonces voy a compartir. Y sobre todo la última que tiene que ver, la número 7, que va a desarrollarse con el trabajo final, que es el uso de gestores de la información, gestores bibliográficos. Entonces tiene toda su aplicación práctica. Aquí tiene las, generalmente como nosotros nos pedían que desarrollemos, pero esta partecita tengo que coordinar un poquito con la dirección de posgrado, estas alteraciones de calificaciones, dado el foro. A ver si aquí está acá en los foros, pero a ver, veremos. Ok, entonces solamente cito, ahí tienen el plan, la guía de estudio, de más o menos qué temas vamos a abordar, la bibliografía y algo de mis datos, de quién soy, de manera veloz, para no cargarles con todo lo demás. Añadido a este texto, que es un texto guía, tenemos el texto. Este texto me ha permitido, el material que tengo, elaborarlo. Es un texto de recopilación en el que, bueno, se abordan de acuerdo al contenido propuesto, se abordan la temática. Ahí tenemos el índice, que es toda la parte teórica. Para este módulo se ha construido este texto. Y además tienen las diapositivas que acompañan a este texto. Entonces, si ustedes pueden querer profundizar, desarrollar alguna de estas temáticas, tienen el texto con todas las fuentes y referentes bibliográficos que lo acompañan, ¿ya? Entonces, tenemos esto. Y el día de hoy empezamos con el primer cuerpo de las diapositivas. No sé si tengo alguna duda para empezar ya a desarrollar esta parte. El módulo está denominado como TIC, Tecnologías de la Información y Comunicación, así como TIC, me parecía a mí mismo muy bueno, pues eso, en los años, hace 10 años tal vez, hace 20 sí, pero ahora, no, pues ahora ya muchas universidades están realizando muchos programas de diplomado o de actualización docente en función de las TAC, que son las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Así que esa es una partecita que yo les propongo, que no solamente trabajar TIC, porque ya son concepciones un poco más antiguas, más bien trabajar TAC. Me hubiese interesado muchísimo trabajar TEP, pero para trabajar TEP necesitamos por lo menos llegar a TAC. Parece un trabalenguas, ¿no? De TIC a TAC. Nada, es un texto también que tengo, de TIC a TAC. Bien pegajosito, ¿qué les parece? A ver, para romper un poquito el hielo, ¿qué les parece? ¿Qué dice? Me hubiese gustado realmente compartir con ustedes. Esa es la parte humana que no tiene este tipo de educación porque tiene otro tipo de potencialidades, ¿no? Pero entre sus problemas precisamente es uno de estos, ¿no? Podemos compartir. No sé si alguien tiene alguna sugerencia o propuesta. Todo se escucha, todo se acepta. ¿Sí?
Por eso es que a veces me siento en un podcast. Me siento que estoy hablando y a veces también me emociono hablando sola, como si estuviese acá en este lugar acogedor que tengo en mi casita donde a veces trabajo. Y me pongo a hablar y me siento de verdad que me siento haciendo podcast a veces. Bueno, a ver, empezaremos. Muy bien. El texto lo he denominado de la misma manera, de las tecnologías en realidad de TIC pasar a las TAC, de las tecnologías de la información y la comunicación a las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Es un salto que nos propone la UNESCO, pero no nos propone hasta acá, nos propone llegar hasta el empoderamiento y la apropiación del conocimiento a partir de las tecnologías. Pero para llegar a la STEP, que es la apropiación del conocimiento, tenemos que girar el utilizar la tecnología ya, pero desde otro tipo de ámbito, para generar un continuo conocimiento. Entonces, la propuesta gira más o menos en esto, pero vamos a ir ingresando poco a poco. Los contenidos que se desarrollan en el texto y en toda esta unidad teórica son los siguientes. Hablamos desde la epistemología educativa, desde los inicios, desde donde nacen las concepciones de tecnología. Definimos tecnología educativa, diferentes paradigmas de la tecnología educativa, algunas definiciones esenciales que también existen en cuanto a tecnología educativa, y para ingresar sobre todo a qué es tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, las herramientas tecnológicas que existen para estas tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, sobre todo las de acceso abierto, las competencias digitales que nos promueve la UNESCO, que debemos tener para ser personas de este nuevo siglo, no solamente para educadores, sino para las personas de este nuevo siglo, que gira inclusive a nivel profesional también con otro tipo de capacidades intelectuales que se debe tener, diferentes modalidades de aprendizaje en el sentido de que están mediados por la tecnología. Esta partecita del módulo 8, que lo vamos a ver el día jueves, nace por una inquietud que tuve en una jornada académica, en una carrera universitaria, en la que sin querer fue la segunda vez que escuché, porque en un chat de docentes también escuché algunas imprecisiones frente al aprendizaje combinado y al blended learning, al híbrido, que le llaman, y algunas imprecisiones que veía, decía, no es eso, no se refiere a eso. Y es con esa tónica que va esto, porque creo que la educación va a girar precisamente hacia eso. Sin querer, la pandemia nos ha obligado a entrar a una educación virtual, pero sin entender precisamente qué era esto. Y ahora tenemos que ingresar a esa mezcla, pero hay todavía vacíos en el conocimiento, imprecisiones que veía, y dije, tenemos que precisar porque esta nueva tendencia va a girar hacia eso. Entonces, por eso es que tiene esas modalidades de aprendizaje mediados por tecnología. Y estas dos últimas son el nuevo perfil del aprendiz. Esta nace un poquito por muchos reclamos que surgió a principios de año que decían, la educación virtual no es buena, no se aprende. Ahí yo miraba y decía, es bien interesante la educación virtual, pero este tipo de educación necesita otro tipo de maestros y otro tipo de aprendices. No es el mismo aprendiz de la presencial. Tiene que tener otro tipo de capacidades, de habilidades, de competencias, tiene que aprender a desarrollar. Esas habilidades que le exige este siglo XXI. Este siglo XXI viene con otro tipo de características de las que hemos vivido las personas que somos mayores y que les exige a las nuevas generaciones ser así y obvio a los docentes también acompañar en estos procesos y ayudarles a acompañar en ese proceso. Entonces esos dos últimos puntos más son decirles qué características debe tener ambos, porque la educación es un proceso, es como un matrimonio. Ambos deben remar hacia a la misma meta, y si ambos no reman hacia el mismo norte, existe un fracaso. Entonces, ambos tenemos que ir girando. Ha habido muchísimo reclamo en estos 2 años, he visto, hacia la mirada de docentes,
pero nos hemos aprendido también que los que están en la casita también tienen que tener otro tipo de habilidades blandas y habilidades tecnológicas. Lo tecnológico es lo más fácil de aprender. Las habilidades blandas son las que son más difíciles de adquirir, son las actitudes que tenemos frente a estas nuevas realidades. Ese es el material del texto, esa es la parte teórica que vamos a ver. Y la parte práctica, como les dije, que es la siguiente semana, vamos a ver la aplicación de TAC sobre todo de acceso abierto, porque no tenemos dinero para comprar acceso a varias herramientas tecnológicas que hay maravillosas, pero a veces cuestan. Entonces he buscado las herramientas que son gratuitas y que podemos utilizar y que nos van a servir para nuestro trabajo de hoy en adelante. No sé si tengo algún comentario para seguir en mi podcast. De verdad que me estoy animando mucho a hacer podcast. Últimamente dije, creo que voy a hacer mi podcast. Sí, creo que voy a trabajar. A veces me emociono y me sale. Ah, tengo a alguien que levantó, Harry. Harry. Mucho gusto, Harry. Doctora, ¿cómo Mucho está? gusto. Estaba siguiendo los contenidos que estaba presentando y me interesó mucho el concepto que dio de lo que es blended learning. Y no sé si me equivoco, pero el concepto que yo tenía para esta terminología es el proceso en el cual nosotros tenemos un porcentaje de introducción de nuevos contenidos en un espacio controlado, como el aula, y un proceso de práctica al ritmo del estudiante, pero esta práctica es fuera del aula. Lo puede hacer en casa, lo puede hacer en la computadora, de modo que se vean porcentajes del total en el cual un porcentaje 50% es aula, 50% es casa. Ahora esto va, en mi parecer, colado a lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que es el PEA. Ahora, en contraposición, esta es mi consulta. No sé si podríamos también ver un poquito del PAE, que es proceso de aprendizaje-enseñanza, en el cual tenemos el flipped classroom, contrario al blended learning. El flipped classroom, la introducción de contenidos no se hace en el aula, se hace al ritmo del estudiante, tal vez en casa, con lecturas, videos, etcétera. Y la práctica de lo que el estudiante ha adquirido se hace en aula. Ahora, no sé si en este proceso contrario a lo que es el PEA, lo que es el PAE, proceso de aprendizaje-enseñanza, podríamos ver algunas herramientas que se puedan utilizar para estos propósitos, porque es esa contraposición a veces, el concepto denotativa de lo que es flipped classroom y blended learning se va mezclando, ¿no? Se va convergiendo, pero la connotación, es decir, la diferencia misma de estos conceptos es donde podríamos enriquecer con herramientas que usted tal vez, no sé, nos podría colaborar. Esa es siempre una inquietud mía, ¿no? De cómo apoyamos blended learning con tecnologías o apoyamos el flipped classroom con tecnologías que son perspectivas diferentes en cuanto a la educación en línea. Gracias, doctor. Gracias a usted, Harry. Me hizo un momento un poco más atractivo en el sentido para que no parezca mi podcast donde estoy sola hablando, que realmente no es algo que me gusta mucho. Me encantan los debates, los cuestionamientos. A mí me permite a mí mismo retarme en un continuo aprendizaje. Y también me permite dar a conocer mis posiciones a partir de algunos argumentos. Desde hace mucho tiempo, desde que empecé, bueno, en realidad mi profesión, soy comunicadora de profesión, tengo maestría en educación superior. Cuando cursé la maestría, empecé con todo el mundo de la educación, ¿verdad? Porque mi carrera no tenía un asidero. Nosotros trabajamos en capacitación, que son fenómenos educativos muy diferentes a los educativos. Entonces, cuando empecé con la maestría, empecé pues con este proceso enseñanza-aprendizaje, lo que nos decía usted, o el proceso aprendizaje-enseñanza, que venía, el segundo venía con, ¿no? Cambiar del orden para darle más importancia al aprendiz.
Y yo decía, es solamente con cambiar el orden, ¿será que se cambian los procesos educativos? Y bueno, pues yo no creo que sea así. Generalmente van a ver que no utilizo yo mucho el término de proceso enseñanza-aprendizaje. Tampoco utilizo el proceso de aprendizaje-enseñanza porque no me parece que el cambiar de solamente la palabra del lugar cambie la visión de paradigmática, diríamos, del fenómeno. Al menos en la práctica no lo vi. Generalmente cuando hablo de educación, prefiero hablar de procesos educativos. Y los procesos educativos también se derivan de diferentes paradigmas. Ahí sí hay una visión que se tiene que las personas pueden construir, son dueñas de construir su propio aprendizaje. Sí, es interesante, depende para qué, en qué y en qué momento y en qué edades. Eso también soy muy cuidadosa de mencionar debido a que he aprendido mucho por la profesión por ser comunicadora, que el ciclo del desarrollo humano necesita cierto tipo de capacidades y habilidades que vamos adquiriendo a través de los años. Y ya, pero con educación superior sí se puede hablar de un aprendizaje totalmente constructivo. Ya sabe la persona qué es lo que quiere y cómo va a construir su conocimiento. Y es más, dentro de las habilidades blandas debe aprender eso. Trabajando en administración de empresas, muchas veces les digo a los jóvenes, este proceso del aprendizaje no termina siendo licenciado, ni maestrante, ni doctor. Eso se aplica en ámbitos más académicos. No terminamos jamás de aprender. Dada los avances tecnológicos, el avance de la ciencia también, a la velocidad que va transcurriendo estos avances, necesitamos actualizarnos como profesionales constantemente. Así que el lograr inscribirnos en instituciones donde puedan proveernos los contenidos que necesitamos para nuestra profesión es casi imposible. Así que vamos a tener que recurrir a educación virtual, que más bien hay, que más bien existe. ¿Para qué? Para ser mejores profesionales, para hacer lo que queremos hacer con la profesión, más allá de la academia. En la academia se estila, ¿no? Hacer maestrías, doctorados, postdoctorados. Es otro tipo de ámbito y donde se valora también aquello. En las empresas, no siempre, en algunas veces para ganar alguna convocatoria, sí, pero a veces hay algunos que son licenciados y que lo hacen mejor dentro de la parte operativa, dentro de la profesión, ¿no? Entonces varía, pero sí se han actualizado constantemente. Entonces, esa es mi primera observación al fenómeno, que a mí no me gusta mucho un proceso de enseñanza-aprendizaje, es bien antiguo. Y cuando veía las nuevas visiones, decía, bueno, ahora es aprendizaje, ¿cómo es? Aprendizaje, proceso de enseñanza, aprendizaje, proceso, aprendizaje, enseñanza. Pero veía los contenidos, eran idem al otro. No vi cambio radical en la esencia, porque los cambios deben ser en esencia, no en la forma. Entonces, a partir de ahí hay un grupo de colegas que generalmente evitamos eso y lo llamamos proceso educativo, o sea, y dependerá la visión paradigmática con la cual tú emplees esos procesos. Así que generalmente utilizo ese tipo de concepciones. En cuanto al blended learning, el blended learning es el aprendizaje combinado. Es utilizar la educación. Dice 50, así dice algunas teorías, ¿no? Dice 50% clases presenciales, 50% clases virtuales. Eso dice la teoría. Otros autores dicen mitad, mitad, 50%. ¿Cómo se presenta? Hay diferentes modelos. ¿Cómo desarrollo mi currícula? ¿Cómo presento mi plan en Blender? Depende de la materia, depende de tu visión. La materia puede condicionar a qué parte tú manejas de manera virtual. Ahora, el trabajo en casa, eso es otra cosa. Son actividades delegadas, trabajo en casa, tareas, actividades por cumplir. Esas actividades por cumplir pueden ser de diferente índole. Algunas podrán ser virtuales, otras podrán ser presenciales. Solamente es colocar en la currícula mitad virtual, mitad presencial. ¿Cuáles necesitan ser presenciales?
Si hablamos de una malla curricular en una carrera, hay algunas materias que sí necesitan ser presenciales por sus características, pero hay otras que podrían libremente ser virtuales. Eso es en una malla curricular. ¿Cuáles? Hay que empezar a escoger. En una asignatura, ¿cuáles? Cada uno de nosotros. Mire, yo doy asignaturas en pregrado, algunas que tienen una carga muy fuerte en teoría. Puedo dar clases casi totalmente virtuales, con un sinnúmero de herramientas virtuales que les proveen y que proveen intercambio entre ellos. Algunas de ellas vamos a verlas con ustedes. Sí, totalmente virtual. La asignatura me provee esas características de totalmente virtual. También doy otras asignaturas que tienen un énfasis muchísimo más técnico. Por ejemplo, diseño y fotografía. Pese a que en esta pandemia hice algunos experimentos. Me probé porque yo creía que no se podía enseñar a diseñar desde la casa, en virtual. No tenía mucha fe al principio, porque esta asignatura siempre la di lado a lado con la persona un poquito más. Agarraba, les ponía la mano sobre el mouse y decía así, así y así, porque la asignatura es totalmente técnica. Dudaba mucho, pero se pudo. Con las variaciones de grupo, ¿no? Hay grupos que tienen mayor receptividad. Las habilidades blandas son, qué importantes son. Y hay grupos que no. Con los que no avancé mucho, pero avancé. Con los que sí había muchísima receptividad, 100% en virtual y sí aprendieron a diseñar. Pero también necesitábamos otro tipo de elementos que tenemos con la brecha digital. Ahí teníamos otro problema más inclusive, que es tener los equipos, tener el Wi-Fi, sobre todo tener el equipo para diseñar. No es cualquier computadora. Nuestras computadoras son diferentes. Pero se pudo, se puede. Si eliminamos esa brecha digital, esa ruptura de la brecha digital que existe, se puede. Sobre todo si existen las habilidades blandas que deben tener. Estos son los últimos puntos que vamos a ver el día jueves. Me tocó sobre todo el año pasado, me tocó un grupo excelente, fantástico, jóvenes en una universidad en la UPEA, que alguien creería que no, fantástico, excelente. Ni en presenciales me tocó un grupo así. Y soy de las personas que no me gusta que me engañen. No me engañan. Tengo bastantes herramientas creativas para ver cómo no me engañan. Así que no me engañaron. Me consta que hicieron los trabajos que hicieron. Se puede. Hasta eso se puede. Pero en lo ideal podría ser blended. Esa sí podría ser. Porque tenemos una parte teórica, que es todo lo que es composición. O sea, sí puede ser virtual. Y volver a las máquinas, ¿no? Este año estoy haciendo eso, volví a máquinas, entonces volví a trabajar con las máquinas, con los jóvenes, y ya un poquito guardando cierta distancia, porque digo, porque es imposible enseñar eso sin acercarse a la persona. Entonces, sí, estoy viendo los procesos, tengo que ver esos procesos. Esa puede ir blended. Y ahí nos ahorramos costos, porque el otro problema que siempre he visto en las universidades es aulas. No hay aulas. Y eso trabaja también Blender, pues hay algunas que pueden liberar para hacer virtual totalmente. Pues, algunos están pensándolo muy bien ya pues, desde la óptica. Podemos liberar, si hacemos costos desde la administración, es más barato. Es mucho más barato. Ahora luz, espacio, portero, baños, varias cosas. Ese es el Blender. Es mitad presencial, mitad virtual, porque unos colegas igual me decían, cuando decían, ¿no? Dice, en una universidad nos dijeron, van a volver presencial o blended o aprendizaje combinado. Y un colega dijo, están en condiciones de que nos pongan las cámaras para que nosotros, yo decía, ¿a qué se refieren? ¿Qué cámaras? ¿Cuáles cámaras? No.
tú destinas, ¿qué parte de tus contenidos son virtuales? Que serán los teóricos, me imagino. ¿Y qué parte de esos contenidos son de práctica? Entonces separas, haces un nuevo programa y ahí repartes. Tienes que coordinar con los otros docentes para que no choquen, que los días que vayan en práctica para ti, vayan también para ellos. Esa es una marañita que hay que arreglar. Pero no tiene que ver con que les pongan una cámara que los filme mientras tú estás dando clases y hay un grupo de jóvenes que se quedan en su casita mirándote la pantalla. No, no tiene nada que ver con eso. Y eso lo volví a escuchar en una jornada. Dijeron, ¿qué nos va a proveer? Yo decía, pero no necesita proveerte nada, es lo mismo que tienes, lo mismo que tenías, es lo mismo. Solo que sí hay que hacer cuadrar cuáles serán virtuales, porque no tienen que chocar los jóvenes en ir, ay, de la virtual tengo que ir a la presencial, agarro mi celular en medio camino. Eso sí hay que hacer, hay que armarlo, si es que queremos ingresar a eso. En cuanto a las modalidades, hay varias en Blended, varios modelos, pero ninguno así como me dice, no he visto ninguno así. Yo les estoy planteando en este programa uno de los programas que me parece más, uno de los modelos de Blended, que me parece el más adecuado para nuestro contexto. Porque hay otros programas que son mucho más complejos, más virtualizados, porque tienen otro tipo de herramientas en otros países. Con lo que tenemos, dije yo soy boliviana, paseña, ¿qué es lo que tenemos? ¿De qué disponemos en nuestras universidades? Bajo ese modelo se los he escogido el modelo de Solomon en Blended Learning, que nos da una idea de cómo podría plantearse un plan para una asignatura en Blended. Lo que no quiere decir que cada uno de nosotros pueda ser creativo, porque primero, cada uno de nosotros le da su énfasis y su tónica especial a la asignatura. Por eso existe cátedra libre en nuestras universidades. Somos varios docentes que damos diseño, ninguno creo que lo da igual. Yo soy diferente, mi colega debe ser diferente, le dará más énfasis a uno elemento o a otro. Yo le doy muchísimo en diseño énfasis a la composición. Para mí la habilidad práctica se aprende rápido. Lo que no se aprende mucho es a crear. Eso hay que enseñar a partir de la teoría, que es lo que la teoría me enseña para crear. Entonces le doy mucho énfasis a la teoría inclusive, porque la teoría me ayuda a crear. La teoría me dice, la percepción visual va para esto, para esto, para esto. Eso deben conocer. Y esa teoría de percepción visual deben aplicar en el diseño. Entonces, ese es mi estilo. Dependerá pues del estilo. Habrá algún colega que me diga, no, yo no necesito nada de teoría. Para mí todo es práctica, práctica. Bueno, ese estilo es la visión que tiene de esa asignatura inclusive. Entonces, ahí ya le dejo libre. Inclusive en una propuesta que hice precisamente fue para una asignatura de fotografía, que es lo que me gustaba trabajar, pero con un ejemplo que tal vez les voy a mostrar, que nació de una, por así decirle, travesura que hizo uno de los jóvenes, por no querer presentarme su trabajo, que les voy a mostrar cuando veamos las herramientas que podemos utilizar, que son redes sociales. Entonces, la primera herramienta que empecé a aplicar fue precisamente esto, que era Facebook. Alguien decía, Facebook, pero para enseñar, sí, funciona muy bien. A mí me funcionó muchísimos años, muy bien. Y eso fue lo que me llevó a querer mezclar tecnología antes del 2020. Muchísimo más antes, porque decía, es una buena herramienta que ya no va a permitir este tipo de travesuritas, nos va a ayudar mejor, les voy a mostrar también, pero depende de la asignatura. Depende de la asignatura, de las características, el énfasis que uno le quiera dar a ciertos elementos. Eso va a ser la parte creativa que cada uno le va a poner a su asignatura. Así que no sé si es que les respondí en esa parte. Así que primero prefiero explicarle bien qué es Blended y luego, entonces es así, sí, porque no siempre es
Las tareas para casa, dependiendo, inclusive hay algunas metodologías que sí priorizan tareas y otras que no. A veces dicen que es mejor trabajarlo en aula. Depende. Depende de muchos factores, de las asignaturas, de la carga horaria y hasta de la predisposición del grupo. Y eso, si es que algunos de ustedes son mis colegas docentes, me van a decir, hay grupos que realmente muchísima receptividad y se puede crear muchas cosas, más de las que uno planeaba. Como que hay grupos que tampoco lo quieren hacer y se hace lo mínimo que se puede. A veces son los grupos, el interés, el énfasis que nosotros le ponemos, hace que podamos aplicar alguna de estas metodologías si es que así lo queremos. No sé si es que le he respondido y si no, me quedo con lo del Blender para cuando desarrolle el Blender para explicar. 50%, eso nos dice Blender. Aprendizaje combinado, combina 50% virtual, 50% presencial en las clases. Muchas gracias, doctora. ¿Cómo es ese 50? Eso es la parte, esa es la parte creativa. ¿Cuál es la parte 50? ¿Y cuál es la parte virtual y cuál será la parte presencial? Ahí ya le digo, es la materia, los contenidos que tenemos que desarrollar, el énfasis que le hace el docente, la creatividad que puede tener este también. Y ahí podemos desarrollar. Creo que lo mismo pasa con otro tipo de metodologías en cuanto a la enseñanza, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos nuestras características. Como hace unas horitas hablaba con los jóvenes, decía, aunque no queramos, creo que estamos en un programa doctoral, ¿verdad? Si más no me equivoco. Y recuerdo bien este consejo que me dio mi tutor, que me pidió que vuelva a las raíces del conocimiento, que es en realidad la epistemología. Me dijo, no te olvides que vas a hacer PhD, que es filosofal doctor, o sea, el énfasis filosófico tiene una carga muy fuerte en el doctorado. Y volviendo a las raíces de la ciencia, encontraba que nuestra esencia como seres está precisamente en las diferentes escuelas epistemológicas, ¿no? Tenemos cada uno de nosotros nuestras propias características. Algunos tendrán un énfasis más empirista, más pragmático, más idealista, más materialista. Y así existe una serie de énfasis que tenemos como seres humanos en nuestro accionar. Eso también va a hacer que le pongamos una tónica bien diferente a nuestra propuesta, cada uno de nosotros. Pero a ver, les voy a mostrar algunas ideas y veremos si les funciona. ¿Ok? Yo sé que les van a hacer. A mí me gusta que me muestren algunas ideas y mi mente empieza a viajar. Y no es que me copio la idea, sino que me da como una chispa y yo creo la mía propia. Espero ser esa pequeña chispa que les lleve a ustedes a conducir a que creen sus propios estilos, sus propias formas de trabajo si se dedican a la educación y de accionar en su profesión también. Espero que usen algunas de las herramientas, sirve para muchas cosas, que de hecho algunas yo las aprendí en el oficio más que que en la parte educativa, que llevé muchas de estas herramientas más bien a la parte educativa, porque vi ciertas necesidades. Entonces, llevé algunas herramientas y algunas también del otro ámbito, llevo a las otras así, consecutivamente. Como les vuelvo a decir, el énfasis de volver a la epistemología, ¿no? El origen de la ciencia. Y esta partecita también yo la debatí, inclusive una propuesta cuando hice mi trabajo. Y decía lo siguiente, ¿no? Un ratito, a ver, un ratito esto. A ver, quiero llevar, un ratito. Quiero llevarla para acá. Existe una relación entre la tecnología y la filosofía, diríamos, ¿no? Más allá de la epistemología. La epistemología es una parte de la filosofía. ¿Existe alguna relación? Y esto lo debatía y me decía, no, me decía mi tutor, ¿cómo? ¿Cómo vas a llegar en tu marco histórico? ¿Vas a llegar a Grecia? Pues sí, pues sí.
porque no nos olvidemos que el origen de las culturas y la manera que se ve la ciencia y las ciencias tiene pues su origen en los filósofos, no en los griegos, y sí hay una relación. Ahí alguien nos decía lo siguiente: ninguna rama de la tecnología está aislada y ninguna ha surgido de la nada. La tecnología ha aparecido a partir del siglo XIX, algunos dirán a partir del siglo XVII. No, ha aparecido desde la concepción que tiene el ser humano de la técnica, del tecne. En realidad ha aparecido desde allí. El ser humano siempre necesitaba tecnología para su vida. Briones nos decía algunas puntuaciones sobre esto. La tecnología no es la práctica de la técnica ni el proceso tecnológico solamente, sino tienen componentes nociológicos, ontológicos y axiológicos que hacen parte de la epistemología. El ver la tecnología tiene su propia esencia, su propia forma de ser, de accionar y de moverse dentro de la ciencia. La visión que nosotros tengamos de la tecnología también. En realidad las personas dicen, de acuerdo a la escuela filosófica, los que tienen más inclinaciones al uso de tecnología, tal vez tengan en sus raíces orígenes pragmáticos, porque la tecnología nos ayuda para hacer algo. No es la esencia de algo, sino nos ayuda para hacer algo. Y el pragmatismo es eso, es utilizar, es vivir a partir de la práctica. Todo sirve para algo, todo se usa para algo. Y tal vez esa esencia tal vez tenga que ver con eso. Los problemas nociológicos de la tecnología empiezan con el concepto de verdad. ¿Qué es verdad? Y de hecho hay algunos teóricos interesantes. En mi área había decía Matelar nos decía lo siguiente: el ser humano, desde las historias míticas, bueno, así lo dice Matelar, de la Torre de Babel, buscaba un idioma en común. Ese idioma en común que no tenía, porque toda la humanidad hablaba un diferente idioma y no se entendía, por lo tanto, al no entenderse, no podía generar más conocimiento. Con la tecnología y con los inventos nace un lenguaje que sí nos va a ser común, que es el lenguaje de él existe y no existe. Por eso habla de la verdad. El existe 1 y el no existe 0. Y a partir de eso se crea un nuevo lenguaje derivado de las matemáticas, que nos hace a los seres que compartimos el mismo idioma. Tal vez aseverando a Briones o Briones a Matelar. En la práctica adopta el concepto realista. Es fáctico porque existe, es real. Su interés está en los datos de la verdad, la hipótesis, teorías verdaderas conducentes a las metas deseadas, por lo materialista. También sería otra escuela filosófica que nos ayudaría a entender la tecnología, porque la tecnología existe. El tecnólogo adopta una mezcla de realismo crítico. Claro, es otra escuela epistemológica. Esa búsqueda constante de sus realidades. Critica la realidad existente y el pragmatismo, que es la práctica, que hace énfasis a aquello que funciona. Aquí nos muestra varias escuelas filosóficas que ayudan a entender la tecnología con diferentes visiones. Así que puede existir una epistemología de la tecnología, sí. Hay solamente para si alguien quiere hacer algún trabajo de investigación y le piden cuáles son las raíces epistemológicas de su propuesta, porque creo que eso sí siempre piden en los trabajos doctorales, algunas ideas. Afirma que no podemos aceptar sin crítica el conocimiento dado por los sentidos.
Eso nos dice Briones. Y lo tienen en la bibliografía también. Línea del tiempo de la tecnología educativa, que es lo que nos interesa ver, porque necesitamos llegar a un TAC, que es tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Para 1900, ese es un resumen más, es una línea de tiempo más condensada esta. Hablar de tecnología educativa a partir de 1940, sobre todo en la formación militar norteamericana, los simuladores de vuelo. Los primeros tecnología utilizaban para educar, para simular. Simuladores de vuelo, empiezan a hacer con eso en el ejército. Para 1950 existe una fascinación por los audiovisuales y la influencia, sobre todo en la escuela conductista. Esta parte en mi área la desarrollamos como la utilización de medios masivos para lograr adhesiones a ciertas ideas. Y el medio exclusivo por esencia era el audiovisual, desde el cine, la televisión, videos, luego, ¿no? Pero el cine y la televisión eran los elementos más utilizados para, ¿no? Pero en una visión bien conductista, ¿no? Estímulo, respuesta. Varios estímulos, experimentos con soldados igual, toda esta época. Las iglesias han utilizado muy bien, la iglesia protestante utilizaba muy bien este tipo del audiovisual para la propagación de sus ideas en ciertas poblaciones. El audiovisual tiene ciertas fascinaciones. Cuando nosotros estudiamos en mi área la imagen es neutra. Eso nos decía un jovencito, lo debatimos hace unos 2, 3 días teníamos que preparar un documental y decía, no, vamos a preparar, hacer capturas de imágenes neutras, objetivas, y uno de ellas miraba y se reía. Nada es neutro. Sí, te diste cuenta, nada es neutro. Desde el momento que escogemos un encuadre, sabemos nosotros si queremos destrozar o lo queremos enaltecer o lo queremos paralelizar, desde el uso de luces, ángulos. Así que la noticia que tú ves acerca de un fenómeno, de un hecho, es transformada. No es la realidad. Porque desde el momento que escogemos nosotros los ángulos, podemos crear realidades. Solamente moviéndonos con la cámara. Desde el momento que escogemos los énfasis que hacemos, la composición que hacemos de los elementos. Y la gente común cree que una fotografía te dice la verdad, que cree que las imágenes de algo son neutras. No, no son neutras. Pertenecen a una persona que tiene una visión en pro o en contra de algo. Y de acuerdo a eso, escoge determinados encuadres, ángulos, manejo de luces y diferentes elementos que manejamos. No es tan neutro. 1960. Había un enfoque más técnico y racional sobre todo para evaluación en la enseñanza. Para eso se utilizaba más o menos 1960 en la educación. Para los años 80 y 90 existe una crisis en cuanto a la tecnología educativa hasta que empiezan las tecnologías digitales. Eso es lo que un poquito hace despertar a este nuevo mundo para el siglo XXI. Existe una serie de teorías derivadas de la posmodernidad. Aquí ya pues manejamos de otra manera la tecnología. La posmodernidad, debemos aclarar que es posmoderno, es después de la modernidad. La modernidad creaba un hombre racional, basado en la objetividad y la ciencia. La posmodernidad es un ser emotivo. Ya no le importa la ciencia y la objetividad, sino los sentimientos. Y derivado de la posmodernidad están las posverdades también. Las posverdades, ¿qué es la posverdad? No hay una única verdad. Hay diferentes verdades. Cada uno de nosotros tiene su propia verdad, nos dice la posverdad.
Derivado de ese es el eclecticismo, sí, pues ahí tenemos la tecnología educativa metida en ese momento. Todo lo que es redes sociales apoya y apuntan toda el manejo de ¿qué se llama? El algoritmo, la selección a partir de las emociones. Sí, es bien interesante trabajar tecnología en este siglo. Es bien diferente también a lo que trabajamos antes. No sé si tengo a alguien, algo que me quiere comentar. Ok. Continuando con esta partecita. Ay, mira, tenemos solamente una horita. Tenemos una línea de tiempo un poquito más extendida y desde 1969 hasta el 91 con diferentes avances que existen. ¿Ya? Una leidita más que conflictuarnos cómo están siguiendo los avances tecnológicos hacia la educación. Pero aquí definiremos qué es tecnología educativa. Cuando me ponía a pensar también esto, hay diferentes visiones. Encontré la más cercana para desarrollar, que es tecnología educativa. Hay diferentes. Hay muchas otras formas de trabajar en esto, entonces busqué la que más se puede apegar a lo que se pretende hacer con las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, desde esa visión. Tecnología viene de tecne, que es una palabra griega, que quiere decir saber hacer con conocimiento de causa. O sea, eso decían los griegos. Tenemos tecne cuando sabemos hacer, pero sabemos qué estamos haciendo. Y tenemos varias definiciones. Un cuerpo de conocimientos es una tecnología. Se lo emplea para controlar, transformar, crear procesos naturales o sociales, nos decía Bunge. El diccionario de pedagogía de Anderegg nos decía, se entiende a la tecnología educativa como la incorporación del instrumental técnico con propósito de mejorar el proceso didáctico. Es una definición tal vez más simple, pero muy instrumental. En 1941, la Enciclopedia de Investigaciones Educativas nos decía, sus raíces se encuentran en la didáctica. ¿Para qué se utilizaba la tecnología? Como una herramienta didáctica. Utilizábamos los audiovisuales para motivar, para gestionar, construir. A ver, motivaremos acerca de esta temática que ven un audiovisual. ¿Qué piensan de esto? A partir de eso, ¿sí? Un empiezo más didáctico. Siendo un campo diferenciado hasta finales de los años 60. Ahí para ella se va transformando. La característica la realiza Settler y nos dice, introduce como base consustancial la perspectiva científica de la ciencia física, un sentido entre arte, entre la forma de hacer y la forma de actuar, centrada en los medios de comunicación y las teorías psicológicas. Las percepciones, seguían las teorías conductistas o conductismo operante dentro de esto, ¿verdad? Los primeros conceptos conductistas y luego cognitivistas, nos dice García. La UNESCO nos da otra definición de tecnología educativa, no hay una sola definición. Es un modo sistemático de concebir, o sea, cómo nosotros creamos, aplicamos y evaluamos un conjunto de procesos de enseñanza y aprendizaje. Aquí solo estoy citando. Nos decía Zavala lo siguiente, implica el diseño, la sistematización, la ejecución, la evaluación del proceso global de enseñanza y aprendizaje a la luz de teorías de aprendizaje, valiéndose de recursos humanos y técnicos. No hay una sola definición de tecnología educativa, van desde las instrumentales hasta las que tienen una base en, la ultimita en, valiéndose de teorías de aprendizaje. Depende de qué paradigma de aprendizaje, en qué paradigma de aprendizaje estamos trabajando, de educativo estamos trabajando. Perdón. El término tecnología y educación han estado unidos por los avances tecnológicos en torno a la comunicación, la información. Las tecnologías, las TIC, tienen una amplia repercusión en la didáctica. Ese siempre ha sido su inicio. El Internet es un medio de comunicación luego y su amplitud. Bajo esos contextos es que surge.
Y sobre todo, esto a mí es lo que más me interesa. Las diferentes formas de ver la tecnología educativa. Hay 3 formas diferentes. ¿Sobre cuál queremos trabajar? Recordemos que los paradigmas son maneras de ver, de explicar el mundo que tiene la comunidad científica acerca de un fenómeno. Hay 3 paradigmas dentro de la tecnología educativa. Uno que es empirista inductivo, el tradicional. Dentro de este estaban sus representantes John Locke, George Berkeley y David Hume. Este se centraba en las regularidades sobre la base de la frecuencia, la repetición. Cuantas más veces se repetía algo, se aprendía. Prefiero basarme en la imagen. Cuantas más veces con los audífonos escuchaban algo, aprendían. Repetición. La tecnología era solamente un instrumento, solo la extensión de los sentidos. La matriz filosófica de este tipo de paradigma es el positivismo. Estímulos, respuestas, experimentos, validación contrastable para verificar. Concibe el aprendizaje lineal. Tiene que aprender. Regularidades. En cuanto al área educativa, se inicia con un diseño de desarrollo de la tecnología con aplicación sobre todo audiovisual, les gustaba mucho. Instrumentalista, utilizaban proyectores y otros equipos dentro y fuera del aula. Había mucho uso del audiovisual. Pero este paradigma con el uso de audiovisual sigue surgiendo hacia el racionalista deductivo. Surge con la revolución industrial, entre 1900 y 1950. Los medios de comunicación son los que más apoyan este tipo de paradigma. Telégrafo, la fotografía, el teléfono, la radio, el cine, la televisión. Se empieza a hablar de la comunicación audiovisual, ver videos para aprender, pero con el video puedes aprender, ¿no? No sé si recordamos esta época, si alguna vez hemos pasado por estas experiencias. Más se empleaba para motivar y a partir de eso generar procesos ya educativos. La alianza entre la ciencia y la tecnología, sobre todo para grandes masas, llegar a la mayor cantidad de personas. Para esta época, sobre todo teorías de psicología como la de Skinner, en la que decía que el comportamiento humano puede ser guiado por estímulo-respuesta. Aquí en Bolivia recuerdo un proyecto bien interesante que cuando fuimos estudiantes, nos llevaba nuestro docente a hacer las pruebas en ese proyecto, porque entiendo que necesitaba muchas voces. Este proyecto se llamaba PARI, que tenía un énfasis muy racionalista deductivo, utilizaba la tecnología para enseñar las matemáticas. El método era muy interesante. Se basaba en cassettes que nosotros grabábamos a partir de lo que le llamábamos nosotros esa época, radio interactiva. Tenía muchas ganas de hacer mi tesis sobre esa temática. Pero bueno, pues la vida no se me cruzó mucho por terminar de hacer, pero la idea era bien interesante. La idea era una serie era para primaria, que habíamos ido a grabar nosotros y por eso que conocí el proyecto PARI. Y grabábamos lo que nosotros en esa época llamábamos cuñas. ¿A qué vas a grabar cuñas? Nosotros decíamos. En realidad era una serie de programas que tenían canciones, tenían situaciones donde enseñábamos a los niños, pero ellos interactuaban supuestamente en el aula. Nosotros solo grabábamos el audio. Yo soy comunicadora. Entonces nosotros, a ver, tengo una manzana. Yo tengo otra manzana. ¿Cuántas manzanas hay? Existen ahora algunos programas que ve mi nieto parecidos, ¿no? Dice, lanza la pregunta y un espacio. Se supone que los niños, guiados con los maestros en las aulas, tenían que responder 2 manzanas. Es incorporar los medios de comunicación, en ese caso que eran audios, o enseñar con audiovisual, que ahora existen programas parecidos a, no recuerdo muy bien los programas, pero alguna vez lo veo ver a mi nieto.
y mira y responde. ¿Qué estás viendo en esto? Le pregunta. Y responde. Y recuerdo y digo, TV interactiva, radio interactiva hacíamos nosotros. Bueno, me parecía a mí fantástico el programa hasta que le hice seguimiento, porque de verdad quería hacer mi tesis sobre eso, pero bueno, se me cruzó otro problema en medio. Haciendo las investigaciones, entonces decía, a mí como comunicadora me fascinaba ingresar con medios de comunicación. Me hubiese gustado que me enseñen con canciones y con grabaciones, así a sumar, a leer y demás, que me enseñen historia, decía, me hubiese encantado en el aula. Entonces hice el seguimiento de los pilotos que se aplicaron en Fe y Alegría esos años, en los años, bueno, se aplicó pues entre finales de 80, dice, nosotros grabamos los últimos de Pari en los 90, en los principios de los 90. Entonces ahí me enteré haciéndole seguimiento de que no había tenido mucho éxito. Y me puse a hacer pues el seguimiento de por qué. ¿Por qué? Dije, porque estaba muy interesada en hacer esa investigación. ¿Por qué? Dije. Bueno, pues dice que llegaban los cassettes con la grabadora, les ponían la grabadora, sonaba la grabadora y el profesor se iba a tomar su cafecito. Pues así no funcionaba, decía, tenía que estar el profesor diciendo, a ver, sume, a ver, haga. Bueno, pues tal vez por eso no funcionaba. Bueno, a eso ya me llegó el hecho de que no pude continuar. Quería seguir averiguando por qué en otras unidades que se hizo los pilotos tampoco funcionó, porque se desechó. Bueno, esos programas vienen pues de esta época, de enseñanza programada, la instrucción por correspondencia. Antes había incluso, si no me equivoco, se llamaba Hempels School. Publicaba en el periódico El Diario. Hace años, cuando yo era jovencita, yo siempre leía, ¿quieres aprender? Decía dactilografía, mecánica, electricidad, decía. Había ese tipo de cursos. Te inscribes por correspondencia, decía, y te mandaban. Yo siempre miraba y una vez le pregunté a mi papá, ¿esto funciona? Yo esa vez quería aprender dactilografía. ¿Funciona? Le decía. Parece que sí, me dijo. Uno de tus tíos estudió con eso mecánica. Sí, él le va muy bien. Y era una serie de textos que venían, sí había que aprender a descifrar los textos. Eso aprendí después, nunca tomé ese curso, pero en otro tipo de educación a distancia sí me di cuenta de que el problema es en el diseño de los textos a veces. Ese tipo de ejemplos pertenecen a esta época de racionalista deductivo en la tecnología educativa, así que no es tan nuevo. Lo que sería educación a distancia, ahora le llamarían, ¿verdad? Lo de Hempel School, que funcionaba muy bien, parece que a varios títulos les mandaban, inclusive, no sé si ustedes recuerdan, a Palenque, Ronald McLean le culpó, ¿no? Tú estudiaste periodismo en Hempel School, le dijo. Yo estudié en Harvard, yo recuerdo ese debate cuando era ya jovencita. Y yo me ubiqué muy bien porque conocía que era Hempel School. Entonces decía, por correspondencia. Así que mira que recibían títulos, funcionaba. El introspectivo vivencial es el tercer paradigma. Epistemológicamente se refiere a la imposibilidad de desligar el objeto de su sujeto del conocimiento, debido a que el sujeto se interioriza en el objeto para aprenderlo. Este tipo de educación tiene que ver más con el que quieras aprender. Y ese es en el último punto. Hay capacidades que tenemos que aprender, habilidades blandas, son actitudes. Tienes que querer aprender. Si no quieren aprender, no va a funcionar. No funciona, no sirve. Pues sirve, yo he tomado cursos, he aprendido mucho. Pero depende de eso. No se puede despegar el sujeto que quiere aprender de la herramienta. Tiene que querer aprender. Si no quiere, no va a funcionar. Este paradigma pertenece más a la corriente constructivista.
resalta el papel del estudiante como procesador y productor de su conocimiento. Y ahí está la diferencia. Muchos de nuestros estudiantes en pregrado, posgrado, y ni qué decir, ya no quiero entrar en la educación formal porque la madurez no existe todavía en ellos, no son tan racionales. O sea, ni pensar en mi nieto que él quiera aprender porque quiere tener conocimiento. No, pues es un niño de 5 años todavía en su desarrollo evolutivo, no están fijadas esas necesidades. Pero siempre grado y posgrado funciona, pero el centro es él. Él es el que tiene que querer aprender. El docente solo termina siendo un facilitador. Lee esto, revisa esto, busca esto. Se conoce con este nombre. Tal vez así lo encuentres. Pero el sujeto clave en este tipo de educación es uno que quiere aprender. Con esas características sí funciona. Sin esas características no funciona. Si mis jóvenes no quieren aprender, me encienden el celular y se van a comer, no va a funcionar. No es que tiene que sonar el celular ahí sin que tome atención. No, pues yo quiero querer aprender. Y al yo querer aprender, pregunto, leo, debato, pregunto. Por eso muchas veces digo, termino haciendo podcast. Hablo sola frente a mi máquina, me pondría mi micrófono aquí y armaría mi podcast y lo haría muy bien. A veces hablo cosas interesantes, como ahora está el mundo de la posverdad emotiva, fantástica, me parece. El aprendizaje es el docente, me olvidé, solo es facilitador, diseña estrategias educativas metodológicamente pertinentes, nada más. El aprendizaje es un proceso interactivo, autoestructurante. Yo estructuro mi conocimiento. Yo, el que quiero aprender. El grado de aprendizaje desarrollado con las TIC depende del nivel del desarrollo cognitivo. Sí, eso sí. Depende también de la brecha digital. Sí, hay una brecha en que hay personas que tienen muchas herramientas tecnológicas y pueden avanzar más rápido. Y personas que no las tienen. Con ellos es más difícil porque no tienen. Eso también determina, no tanto el desarrollo cognitivo, en nuestro contexto sí eso. El punto de partida del aprendizaje se supedita a los conocimientos previos del uso de las TIC. Y en esto les dije, ¿no? Vamos a debatir con algunas cositas, espero que algunos me acompañen en el debate. Mi tesis de la maestría en educación superior empezó con esto, porque yo tenía esa inquietud que todos hablan, ¿no? Los jóvenes han nacido con tecnología y están más aptos para el uso de tecnología. Yo realmente empecé con una hipótesis parecida, me acuerdo cómo era mi hipótesis, pero era más o menos así, que los jóvenes, al haber nacido en una época tecnológica, tienen mayores habilidades tecnológicas. Empecé a investigar, era una investigación, ¿qué se llama? Que contrastaba dos universidades y ahí descubrí lo primero, la brecha digital. Había elementos que no dependían de los jóvenes, ellos al no tener tecnología, algunos no podían acceder y no todos los jóvenes habían nacido para aprender tecnología, no en todos. Después de eso hice algunos experimentos del que les conté por alguna travesura de algunos jóvenes que me quemaron los lectores de CD, que yo necesitaba revisar los trabajos. Eso me llevó a utilizar Facebook para trabajar. Y yo trabajaba en Facebook, esa materia, desde los años, desde el 12 hasta el 18 debí trabajar con Facebook, con esa asignatura.
todos los semestres, pero todos los semestres tenía que darme el trabajo de enseñarles primero a entregar trabajos en Facebook. Alguien diría, pero ¿cómo no van a saber? No sabían. Cada año me encontraba 5 jóvenes, no pasaban de 10, nunca pasó de 10. Cada semestre me encontraba entre 80, 100 estudiantes que tenía, 5, 6, por ahí jóvenes que sí podían hacerlo. Los demás tenía que enseñarles. Este sí es un problema. Eso siempre me lleva a decirse a mis jóvenes, les digo, ay, ustedes solo saben compartir, poner like, nada más. Comparten memes y ponen like. Lo demás, cero ustedes. Porque descarga la tarea. ¿Dónde está la tarea? En el Facebook está. ¿En qué lugar? En documentos. ¿Y dónde está documentos? Aquí. Ay, pero jóvenes, yo no les tengo que enseñar. ¿No ve que ustedes nacieron con la tecnología? Les decía. Entrega tu tarea por Facebook. Uf, la tarea no llegaba. Ay, era todo un show. Así que aprendí que tenía que enseñar las primeras clases a clase de Facebook. Todos se reían. Que todos tenemos Facebook. Sí, pero les apuesto que no sabe. Primero que van a ingresar a mi grupo, que es mi grupo privado. Nadie entra. Y yo voy a filtrar quiénes entran, quiénes sí, quiénes no. Así que mande solicitud. Me ponían me gusta. Manda solicitud. No te dije pongas me gusta. Me costaba. Todos los semestres era, las primeras semanas era enseñar. Enseñar Facebook para aplicar. Eso me llevó a decir, no. Tiene que ver mucho con las motivaciones, con que tengan medios digitales para que usen. Sí, hay unos jóvenes que realmente buenísimos son con la tecnología, capísimos son. Tiene que ver con 2 factores: que tengan tecnología y que les interese. Y lo hacen muy bien, excelentes. Lo de malo, no son muchos. Y ahí les reclamo a los de mi carrera, les digo, oye, somos comunicadores, nuestra profesión está girando para eso. Estás desactualizado si no vas a este ritmo. Y para entregar las tareas, como también les voy a pedir a ustedes, tengo que enseñar. Enseño tecnología para que me entreguen tareas. Porque les digo, yo cuido mi computadora. Yo cuido mi celular. Debes cuidar tu computadora y tu celular. Por lo tanto, entrega trabajos en nube. Tengo que sufrir enseñando las primeras tareas que me entreguen de manera correcta en la nube sus trabajos. No debería de ser así, pero es así. Y me pasa eso en las 2 universidades que estoy. Me pasa lo mismo. Tengo que enseñar tecnología, así que naranjas que los jóvenes nacieron. Depende mucho de 2 factores. El acceso, que haya podido eliminar la brecha digital, que tengan equipos todos, sí, y el que quieran hacerlo, más allá de compartir memes y poner me gusta, más allá de eso. Ni qué decir crear, porque a los míos les pido, crea tus memes. Me mandan, ¿qué le parece esto? Naranjas, crea tu meme vos. Y voy a reír lindo cuando tú crees tus memes. No podemos nosotros copiar memes de otros. Tenemos que crear nuestros memes. ¿Y cómo? Algo de eso vamos a ver. Les voy a enseñar una herramientita que les va a ayudar a hacer. Les digo, ve, ¿qué puedes crear? Sí, pues por lo menos eso, por lo menos eso. El punto de partida del aprendizaje se supedita al conocimientos previos de uso de TIC. Sí, hay que enseñar antes TIC. Y recién podemos trabajar después. El aprendizaje se facilita gracias a la mediación y la interacción con TIC. Sí, cuando ya aprenden, eso también es bueno. Cuando ya aprenden, capísimos. El aprendizaje implica un proceso de reorganización de los saberes, tanto de manera interna como externa. Sí, eso sí. Hay que adecuar los planes, hay que adecuarlos a ellos. Y lo de bueno, eso sí he visto en los jóvenes. Tienen una mente abierta. Eso es lo fantástico. A veces es porque no sabían
les enseño y ya manejan. No puedo, no puedo. Practicando, practicando, pescan. Es lo fantástico de trabajar con jóvenes. Con adultos de mi edad, no. Eso me pasó cuando entramos en la cuarentena. Y bueno, pues me llamaron, acá abajo me llamaron, en la UNSA, mi carrera, porque yo soy la docente de tecnología, obvio. Me dijeron, bueno, como tú eres la docente de tecnología, así que tú vas a enseñarles a los colegas docentes primero a manejar Moodle. Puedo enseñarles otras herramientas más. Yo estaba así como con los jóvenes, yo creía. Los jóvenes no saben, pero tienen una mente abierta y cuando empiezan y arrasan con muchas cosas. Yo creía lo mismo. Ay, Dios mío, el 2020, mientras todos los demás descansaban, yo trabajaba y renegaba, porque mis colegas de la generación X y los anteriores a la X, que son los baby boomers, no querían aprender. No querían, no había mente abierta. No puedo. Sí, sé que es primero difícil, pero ahora esto, mira para arriba. Y esto otro. No, ay, no, Dios. Al último, terminaron manejando Moodle en la carrera. Ni aunque les obliguen, dijeron muchos. No. ¿Cuántos manejan? 5. Los demás, en vano. Ni concursos, pero eso sí, el certificado te lo pedía. Pero no le puedo dar el certificado, usted no sabe manejar, no, pero pasa el curso. Ay, no, Dios mío. Ahí realmente bendije a los estudiantes, dije, aunque no sepan mis estudiantes, sí tienen ganas de aprender. Y luego empiezan, yo lo único que soy la persona que les da el primer pasito y luego ellos ven más y averiguan más y exploran más. Cuando ya se dan cuenta que pueden hacerlo, exploran. Y eso es lo fantástico. Con los adultos como yo, eso es bien difícil, porque no queremos. Nos cerramos. Les perturba a muchos de mi generación hasta que Windows cambiemos de 7 a Windows 10, que te lo conecta a la última versión. Hay algunos que ni eso les gusta. Sí, a mí también me molesta, digo, pero ni modo. ¿Qué vamos a hacer? Crean nuevos software, crean nuevos programas, ni modo. Así que nos tenemos que adecuar. Muy bien. No sé si alguno quiere compartir, pero a mí realmente la pasé bien negra el 2020. Mi hígado estalló. Llegué al punto que dije, la segunda parte, más del Moodle, no, naranjas. Si el Moodle que es tan simple no lo han podido aplicar, van a querer lo otro. No. Sálveme quien pueda. No. Con jóvenes sí. Con adultos, no queremos. Debe haber, nos dice muchas posiciones, una alianza entre la ciencia, la didáctica y la tecnología. La tecnología posibilita la construcción de interacción. Solamente son herramientas para que nos comuniquemos mejor. Para eso las crearon. Podemos llegar con la tecnología a la velocidad, lo que antes no sucedía. Si son personas de mi generación, nosotros pues teníamos que esperar a que la otra persona tenga teléfono en casa. Bueno, gracias al celular lo puedes encontrar en el momento que quieras, en el lugar que quieras. Casi todos tenemos celular. Eso sí, hay varias cuentas, sí. Es masivo. Qué grandiosidad el poder acceder a libros que en mi época de estudiante, yo estudié por los años 90, soy de esa generación, libros que solamente veía algunos en la biblioteca y algunos mis docentes me hablaban, pero jamás los había visto. Mis docentes habían leído, no sé si los han leído,
o me contaban lo que habían leído del comentario de lo que el otro había leído, porque no nos olvidemos, estábamos en Bolivia. A tener el libro. A mí Matelar me encanta como autor y siempre me hablaban de un libro que se llamaba Para leer al Pato Donald. Hasta el nombre es interesante. A mí que me gustaban las historietas, Para leer al Pato Donald, Matelar. Que Matelar habló de esto, de esto, de esto en teorías. Ay, sí. Acceder al libro de Matelar gracias a la tecnología. Cuando vi hace 10, 12 años, creo que lo vi el libro de Matelar, porque Matelar es uno de los autores de un paradigma crítico en mi área, que dice que el conocimiento debe ser gratuito. Así que él, todos sus libros íntegros los colgó en la red para que todos puedan descargarlos sin ningún problema. Así que lo empecé a leer, descargarlo primero el Pato Donald, para leer al Pato Donald. Leí para leer al Pato Donald, ya profesional, ya casi con maestría, y dije, todo lo que me dijo mi docente no era cierto, aquí encuentro otras cosas, otras que tienen que ver con mi interpretación de esa lectura, con mi visión, errada o acertada, pero es mi visión. Eso lo logré con la tecnología. Por eso es que hay también otro libro que me gustaba en esa época que me hablaron, lo vi en una foto, pero luego lo tuve, que fue Apocalípticos e Integrados, de Humberto Eco. Y su tapa era con un Superman volando. O sea, yo decía, ¿qué dice en este libro que está la tapa de Superman? Bueno, el señor, eso es de Humberto Eco. Humberto Eco nos dice que las personas con los medios de comunicación, algunos son apocalípticos, dicen que son malos, que no sirven para nada, y otros son integrados, que los pueden utilizar para su vida. Con las tecnologías podríamos volver a leer otra vez al señor Eco en Apocalípticos. Yo soy integrada, no soy apocalíptica. Tal vez por eso hablo con una pasión, porque a mí me sirve. Como cualquier herramienta, tú la puedes utilizar. Esa herramienta a mí me sirve para proveer, llegar con mayor velocidad a mayor cantidad de personas. Puedo darle otras aplicaciones también. En este tipo de trabajo educativo, los individuos experimentan e interpretan el mundo social a través de esa construcción de interacciones. Pero ahí también algo podemos debatir, porque hay otro problema también que está surgiendo a través de la tecnología, la pérdida de relaciones cara a cara. Sí, jóvenes que enamoran por celular lado a lado, se mandan mensajes, yo digo, estás a su lado, dile, no le mandes mensaje. Eso también podemos debatir. Hay tantas cosas que podemos debatir con esta temática. Las TIC son un medio influenciado por la globalización, donde impera la sociedad del conocimiento y la información. Cuando yo era estudiante nos decía, va a llegar el momento en que la información va a ser el poder, el conocimiento va a ser el poder. Ay, sí, llegamos en ese momento. Pero también pasa lo que leía en muchos textos, que al existir tanta información, nos perdemos en un mar de información. Y estamos, al contrario de estar más informados, estamos peor informados. Sí, teorías que yo leía en los años, que eran de los años 80, los años 90, recién veo sentido ahora. La TIC, ¿qué son? Gracias a estas son tecnologías de la información y la comunicación, diversas que han surgido a través del avance tecnológico, sobre todo del Internet. Gracias a la utilización continua pero eficaz de estas TIC en procesos educativos, los estudiantes pueden tener la oportunidad de adquirir capacidades importantes y el uso de estas, si las empleamos bien, si les enseñamos a emplear bien. Y voy a hacer mucho énfasis en las habilidades blandas que vamos a ver el día jueves como último punto. La capacidad de adaptabilidad. Dentro de la tecnología, con la tecnología, pero no solo para la tecnología. Necesitamos ser personas adaptables en un mundo tan cambiante. Y este COVID nos ha demostrado que en días puede cambiar nuestra realidad abruptamente. Puede ponerse todo patas arriba. ¿Y qué hacemos? Tener esa capacidad de adaptabilidad derivada de la tecnología.
Un software, a veces me sucede también cuando les enseño la siguiente clase práctica, cada vez que ingreso a esas plataformas, otro entorno me aparece, yo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿No? Da ganas de gritar a las personas que pertenecen a mi generación, porque te pone estresado, porque cambian el lugar, el entorno, y vos, adaptabilidad, ¿dónde está? Debe estar en algún lugar. Generalmente mejoran, solo que cambian de lugares. Ay, bueno, exploramos. Aquí está. Aquí está. Aquí también. Había mejor estito. Esa capacidad que enseña la tecnología dada sus avances continuos, también debemos a tener esa capacidad de aplicarlo en nuestro entorno laboral, en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno de todo, porque el mundo puede cambiar abruptamente. Varias habilidades blandas. Competentes para utilizar TIC, buscadores, analizadores y evaluadores de la información. Hay que saber buscar de manera adecuada. Analizar la información depende de qué fuente viene y evaluar la información. Lo que me sirve, lo que no me sirve. Solucionadores de problemas, tomadores de decisiones. No, no puedo hacer, mis jovencitos. No. Una competencia del profesional de hoy en día es soluciona tus problemas. No consultes al profesor. ¿Cómo puedo hacer? Soluciona. En tu vida laboral no lo vas a tener al profesor al lado. ¿Cómo solucionarías tú? Vienen de un entorno muy paternalista nuestros jóvenes y no están acostumbrados a solucionar problemas. Y eso deriva en problemas mucho más complejos. Deben aprender a solucionar problemas, a tomar decisiones. Siempre me pregunta, licenciada, ¿está bien? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Evalúa tú tu trabajo. Si es lo mejor que tú has hecho en función de las instrucciones, está bien, no dudes. Es que no sé si hacer así o así. Toma la decisión más acertada. No esperes que yo te dé la aprobación. No siempre estaré a tu lado. Me los pone estresados estas cositas a mis jóvenes. Ciudadanos creativos, informados. ¡Ay, creativos! ¡Ay, tengo problemas con eso! ¡Ay, Dios! Tengo problemas con los de ciudadanos creativos. Muy acostumbrados a hacer copy-paste. Bueno, no eres creativo cuando haces copy-paste. En diseño de Canva me presentan. No funciona. No va a funcionar así. No es crea. Tenemos que enseñar a ser creativos. Y ser creativos no quiere nada que ver con adornar, sino hasta las soluciones deben ser creativas. La manera en que presentamos la asignatura debe ser creativa. Responsables, capaces de contribuir a la sociedad. Eso nos piden las TIC. Parte de las TIC tengo que ver componentes del ordenador. Esto, si tengo informáticos, me disculpan, no soy informática. Soy muy respetuosa con ellos de manera general, ¿ya? Porque además es parte del contenido de TIC. Muchos de estos creo que ya los conocemos. Nosotros hemos tenido que aprender en este mundo. Hardware y software, me acuerdo eso cuando escuché de una jovencita. Decía, ¿qué es eso? Bueno, hardware es la parte física que tiene, parte material que tiene el computador. Me he buscado uno antiguito que pueden variar. Está la memoria dentro de esto, la pantalla, la unidad de almacenamientos internos, externos, memoria externa, memoria interna. Este antiguito tenía hasta, ¿qué es? Hasta su CD, ¿qué se llama? Su disco flexible, más o menos su CD-ROM, su teclado, su mouse. Es la parte externa y física que tiene el computador, más todos sus periféricos. El software, dentro del software están una serie de elementos donde encontramos primero los lenguajes de programación. Si son
expertos en informática se van a ubicar mejor. Si son como yo, solamente sabemos que son lenguajes que tienen un código de comunicación que en el ordenador permite crear programas, procesos diferentes. Y existen lenguajes tanto de alto y bajo nivel. También existen programas base que son como el sistema operativo de 3 más o menos, que son los que existen. Windows, que es lo que más impera. Las Mac son las de, generalmente utilizamos otro para diseño. Son otro sistema, y el Linux de un sistema abierto que no es muy comercial, lamentablemente. Aplicaciones, acá como en estas aplicaciones de Office, para hacer textos, para hacer diapositivas, para hacer hojas de cálculo, u otro tipo de diversas aplicaciones que puedan existir. Existen muchas más aplicaciones, no son solamente estas. Solamente como un ejemplo. Los Mitleware, no sé, es un tipo de programa que enlazan los lenguajes de la máquina con otros programas de base, ¿no? Que también existen dentro del sistema. Las redes, cómo se comunican los computadores unos con otros. Ahora todavía que trabajamos, ya trabajamos con muchas redes nosotros. Antes era un sueño todo esto. Conexión entre varios ordenadores y entre móviles también. Los usuarios somos una parte importante, que tenemos diferentes habilidades con la tecnología, algunos más desarrollados que otros, a algunos les apasiona más que a otros y algunos los usamos aunque sea para el llamar, pero somos usuarios. Algunos para hacer lo básico que tenemos que hacer también en nuestro desarrollo profesional. ¿Bien? Dentro de esto existe también una serie de servicios online, que son diferentes tipos de servicio que existen en el Internet. Dentro de esto tenemos los blogs, algunos ejemplos. Aquí estaba otro blog. Estos son, incluso en una de las aplicaciones de Google existe el Blogger, ¿no? Donde alguna vez he creado igual mi blog. Acá podemos nosotros colocar nuestros artículos, lo que pensamos, podemos colocar y mandamos para que las personas opinen, comenten. Hay blogs de todo. Hay blogs desde científicos hasta blogs de maquillaje, de cocina, de todo. Depende del uso que le podamos dar y la creación del contenido que la gente le pueda interesar. Eso también hay que saber qué le interesa a las personas. Buscadores, existen más conocidos, el Google, Bing, que se enlaza con algunos productos, y Yahoo, algunos. Estas herramientas nos permiten buscar entre la red lo que nos interesa. Que también en marketing digital existe también otro tipo de características que maneja Google en sus buscadores. Diferentes navegadores que también tenemos en nuestros equipos, ¿no? Algunos de preferencia más que otros. Tenemos algunos de los más conocidos. El chat es lo que usamos mucho en varios servicios. El WhatsApp es una de las redes que utiliza chat como su esencia. Light también, o Messenger, utiliza la charla en tiempo real con otros usuarios, con varios o un usuario. El correo, antes muy utilizado, ha suplantado completamente el correo físico, pero ahora ya ha sido también medio sustituido por otro tipo de redes que son más veloces en su uso, como el WhatsApp, pero el correo sigue teniendo ciertas características dependiendo de las empresas que proveen ciertos servicios, como el correo de Google, ¿no? Gmail, que se enlaza con otro tipo de aplicaciones que también nos pueden servir. Las descargas de archivo, que nosotros realizamos los procesos de descarga de archivos desde el cliente, los servidores y el internet. Pueden haber descargas de archivos desde textos, imágenes, videos, audios. Ahora se descarga todo tipo de material. No solamente eso, en mi área yo descargo fuentes tipográficas, vectores. Hay todo tipo de archivos para descargar.
Directorios, hay algunas, como les puse, por ejemplo, este ejemplo de la Gaceta Oficial. Necesitamos saber qué leyes existen. Buscadores, directorios, ¿ya? Existen donde buscamos las leyes, en este caso de la Gaceta, u otro tipo también de directorios que existen. Hay universidades que también tienen directorios de sus repositorios de tesis también. Foros, hay el foro que más ustedes también van a utilizar es el Moodle, donde se puede conversar dependiendo, ¿no? Hay varias formas de usar el foro del Moodle, pero en esta tengo una limitante, ¿no? Ciertas características me piden que haga, pero en realidad el foro nos puede servir para debatir ideas, aunque no lo usamos de manera efectiva. ¿Por qué? Por varios factores. Varios, que ahora no vamos a desarrollarlos. Páginas web, que una página web contiene una serie de páginas a la vez que relaciona con diferentes elementos multimodales como imágenes, sonidos, textos dentro de la página. Hay mapas, directorios, encuestas. Cuando se les pide que desarrollen una página web los jóvenes, entonces les pide mínimamente que tengan los 5 elementos esenciales de quiénes son, qué productos ofrecen, el enlace, la conexión, la captura de datos para que podamos trabajar con esos datos también. ¿Qué más trabajamos? La ubicación, que son lo mínimo que tiene que tener una página de este tipo de características. Redes sociales, todas las que tenemos, la más conocida, Facebook. Twitter no tiene mucha penetración en Bolivia, más utilizan los políticos. Pero los demás no utilizamos mucho. No sé. No ha tenido mucha repercusión. Facebook es una de las redes que más repercusión tiene. Luego WhatsApp es la segunda. Pinterest en algunos. LinkedIn es para profesionales, pero no es una red muy dinámica. Instagram, algunos para fotografías es fantástico. Y la última red que les gusta mucho, que es TikTok, que no la tengo acá en su icono. Otro servicio online eran antes hablar de esto era pues, ¿qué es? Ahora ya no, y es fácil para nosotros. Teleconferencias, podemos hacer conferencias a distancia a través de una red telefónica, transmiten imagen y sonido, dependiendo de la calidad de la red también que tengamos. Los cursos de educación virtual, el e-learning, el aprendizaje electrónico, aprender a distancia, el más conocido Moodle, Chamillo también es uno de los conocidos. Algunos de estos que han querido incursionar, Classroom, ¿ve? De Google, servicio de Google, Schoology, que es otro servicio gratuito y medio básico, interesante también para trabajar en esta área. Y videoconferencia, que es lo que hemos terminado haciendo estos últimos 2 años. Lamentablemente no podemos a ese nivel trabajar con todas las camaritas encendidas, cada uno de nosotros hablando, se nos corta la señal. Y esito sería, justo llegué a tiempo casi con esta primera parte. No sé si tengo algún comentario o algo para continuar. Hola, hola. Hola, hola. Ahora sí, encenderé mi cámara. Sí. No sé si tengo algún comentario, algo. Sí, no es mucho slide, sí. Esta partecita, sí. El día jueves empezamos más con TAC, algo de Blended Learning, modalidades de educación con mediado por tecnología. Y con eso, y las características, con eso terminamos esta parte teórica. Y la siguiente semana les vuelvo a reiterar algunas aplicaciones prácticas. Algunas, y algunas deben conocerlas ustedes, entonces no tenemos problema. Tenemos una fecha de programación, necesito también aclararles. A ver, me dieron a mí un cronograma
¿Ya? El cronograma me dice, la tarea 1 deben presentarla en plataforma hasta el domingo. No, yo les voy a dar una semana más. ¡Ah, qué bien! ¿Por qué? Primero porque tengo que pasar la clase del 16 de agosto, que es el próximo martes. Y en esa clase les tengo que explicar cómo me tienen que entregar las tareas, que generalmente recibo enlaces de su cuenta de Drive. Les voy a indicar el martes, así que por eso les voy a extender la presentación, ¿ok? Solamente por esa razón que tiene que ver con un proceso educativo. No puedo pedir algo que todavía no lo he enseñado. Si bien algunos pueden conocerlo, los que se debe universalizar en el grupo este conocimiento para que no tengamos dudas. Entonces el 16 yo voy a explicarles, pues lo primero que voy a explicar es cómo se entregan las tareas usando Drive en la nube. ¿Por qué? Pues yo sé mandar en Zoom, alguien me va a decir, porque he visto su tarea, es solo hacer un mapa conceptual del texto. Sí, solamente esa es la tarea. Pero yo no recibo trabajos en el Moodle, documentos. Si ustedes son docentes también en esta época y han utilizado Moodle, cuando hacemos clic se nos descarga el documento. Al descargar los documentos en nuestro celular o descargar los documentos en la computadora, saturamos nuestras memorias. Además de que es mejor tener el documento en la nube para ustedes y también para mí que lo reviso. Usted me manda en la nube y yo lo reviso también en la nube. Así compartimos la información sin cargar la memoria de nuestros equipos. Usted su celular, ni yo mi celular, ni mi computadora, usted tampoco. Así que generalmente trabajo en nube, en Drive, guarda su documento usted en Drive. Y lo mismo, yo reviso su documento en Drive. Y si tengo algún comentario, le comento algún en Drive también. Y así trabajamos mejor. Porque una de las competencias es la seguridad. Es también el cuidar los equipos que tenemos. Son competencias de esta nueva era. También les sugiero que trabajen así con sus estudiantes. Sí, primero hay que enseñarles. Entonces, yo siempre en las primeras clases enseño cómo se entrega tarea, les digo. Entonces, sí empiezan un poquito a tropezar las primeras. Entonces, pero luego aprenden. Y luego también ven la virtud de ellos de entregar así. Dicen, sí, mejor, así ya se trabaja sin ningún problema. Todo en la nube. No necesitamos incluso computadoras, dice, porque aprendieron ya a manejar muy bien su celular para entregar documentos directos de celular, muchas cosas, aprenden muchas cosas y lo aplican para otras áreas. Entonces, eso es lo primero que les voy a explicar para que me entreguen la tarea 1 y la tarea 2 y el trabajo final, que tiene las mismas características. ¿Ok? Eso no más, sí debo advertirles. La segunda semana es algunas herramientas. Y la última herramienta que sí tengo que enseñar el día jueves, que es Mendeley, si es que alguien sabe, eso sí también. O Zotero, si es que alguien conoce. Gestores. Bueno, les voy a enseñar a manejar Mendeley. Y les voy a explicar por qué. Por las potencialidades que tiene esta herramienta. Para hacer sus investigaciones, les va a servir. Les va a servir, va a ser de muchísima utilidad. Y bueno, el sitio sería el día de hoy.